Saludos amigos de La Respuesta. Como nuestro padre, el doctor Marino Vinicio Castillo, siempre inicia este programa, que ya es una institución, no solamente en la televisión, sino en la cátedra, porque ya son cátedras de todos los temas fundamentales que el doctor Marino Vinicio Castillo ha tratado en este programa durante más de 4 décadas. Yo estoy muy honrado de poder hoy hacer, por petición de él, este programa para ustedes. Él, por razones de un estado gripal que le impedía participar, me pidió, me honró con la encomienda de cubrirle en la presentación de este espacio de La Respuesta de este domingo. En un momento donde la República Dominicana está presenciando y participando en uno de los fenómenos, yo diría que más importantes de este siglo, y que es nada más y nada menos que el cambio en la doctrina anticrimen que los Estados Unidos de Norteamérica han puesto ahora en ejecución para enfrentar el problema de problemas que para ellos y para toda América, y en particular para los estados de la región del Caribe, representa el crimen organizado transnacional del narcotráfico, que ya ha sido recategorizado, para usar una expresión más específica que ellos usan mucho, no ya como un problema de orden público, de violación de la ley, sino como una especie de tinglado por el efecto nocivo y terrible que tiene en la salud y en la integridad física, mental y social de los pueblos, que afecta ese flagelo. Ha sido designado como terrorismo. Terrorismo, equiparando el tráfico de narcóticos en esa forma en que ha hecho metástasis en nuestra región con lo que podrían ser las organizaciones terroristas que provocaron todos los daños, todas las situaciones de tragedia que incluso desembocaron guerras masivas, invasiones, para enfrentar ese tipo de organizaciones, sobre todo en el Medio Oriente. El ataque del narcotráfico en esa escala masiva y con el tipo de producto letal que se ha llegado a comercializar, ya Estados Unidos lo ha categorizado como terrorismo. Para nosotros como país, de presenciar y participar en este cambio de doctrina es, diríamos, algo muy, muy importante. No ya por la relación excelente que hemos tenido y que siempre debemos tener con nuestro principal aliado y socio comercial y político, que son los Estados Unidos de Norteamérica, sino que por las mismas razones que Estados Unidos ha hecho ese cambio de doctrina, nosotros, por fuerza de los acontecimientos y buscando los mismos fines, lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque estamos sufriendo los mismos efectos devastadores que está sufriendo Estados Unidos con ese tráfico. No se trata ya de una situación, diríamos, delincuencial ordinaria. Son redes, son carteles, son organizaciones
con un poder no solamente económico, sino militar, que han llegado a doblegar estados, a tomar por asalto estados, como pasa con el famoso cartel, el ya famoso cartel de los soles, con el hermano pueblo, que tiene tiranizado al hermano pueblo de Venezuela, y que es uno de los más importantes en el tráfico, en ese infernal tráfico de narcóticos, y que le llaman los soles, precisamente porque pudo penetrar hasta los tuétanos a los altos mandos militares de esa gran nación hermana, que tienen como símbolos en sus uniformes un sol. Por eso es que le llaman así. Eso definitivamente crea un fenómeno regional de gran conmoción. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto y ha habido confirmaciones, diríamos, innumerables, de que todo ese flujo de narcóticos que sale de las costas de Venezuela, de Colombia, hacia los Estados Unidos o hacia Europa, tiene como objetivo puente la isla denominada la Hispaniola, de cuya parte oeste nosotros, la República Dominicana, somos una nación que sufre esos embates de ya estar en el terreno operativo de ese tráfico. Y al lado del territorio que ha sido tradicionalmente y ahora es abiertamente una especie de santuario del crimen organizado, manejado y controlado ya políticamente, casi como gobierno, como nuevo gobierno, por las organizaciones y las bandas criminales que son subsidiarias y manejadas y teledirigidas por las grandes organizaciones de narcotraficantes de Latinoamérica, en particular de Colombia y México. Esa bodega que está ahí es parte operativa y nosotros hemos sido flagelados por esa proximidad, en el sentido de que es muy probable y ya casi seguro que en el cuadro de operaciones de interrumpir los flujos masivos de narcóticos hacia los Estados Unidos y hacia Europa, obviamente el puente principal en tierra de tránsito de esa droga cuando sales a los grandes destinos de Estados Unidos y de Europa, incluso de Asia, que es nuestro país, y es Haití también, que es nuestro principal problema de seguridad nacional, porque en la medida en que Haití sea un terreno controlado ya masivamente, casi en su totalidad, por bandas criminales que no esconden sus vínculos, incluso se disfrazan de que se trata de organizaciones que están buscando defender al pueblo contra el gobierno corrupto. Todas esas monsergas, todo el mundo sabe que son apariencias. Estamos hablando de la muerte de Mous, del presidente Mous para acá, ordenada incluso por organizaciones narcotraficantes extranjeras. Eso ha sido una especie de striptease del crimen que ha dicho Haití es un territorio controlado por nosotros. Eso no se esconde. Esa bodega, ese infierno, diríamos, de caos criminal, está ahí cruzando el río Masacre, el Dajabón, que es como se llama. Para ellos será el Masacre. En otras palabras, no es que está en Vietnam esto no es un conflicto, como diría uno de los pocos que yo entiendo que han salido a oponerse, un conflicto ajeno al que no debemos ser arrastrados. Por Dios, ¿ajeno de qué?
si ese gran tráfico donde primero toca antes de llegar a Estados Unidos es en esta isla, en sus dos partes. Y nuestra nación, nuestra querida nación, la usa. Por eso que esa frontera porosa ha estado como chivo sin ley durante muchos años, lamentablemente, no solamente por la permisividad con el tráfico migratorio, sino sobre todo porque por ahí entran los narcóticos que son de alguna forma despachados a destinos. Fueron puertos, tenemos muchos, grandes, fueron aeropuertos, fueron de otra forma. En otras palabras, no podemos sentirnos de ninguna manera ajenos a esto que está pasando. Y es en este contexto que incluso generó que nuestro Estado, por disposición del presidente Luis Abinader, declarara a esas organizaciones de narcotráfico internacional como organizaciones terroristas, en particular el Cartel de los Soles de Venezuela, precediendo a lo que obviamente luego se anunció que era la operación Lanza del Sur de los Estados Unidos, que es una operación tipo Libertad iraní y iraquí, cuando se hizo la invasión, el despliegue militar necesario para la remoción del régimen de Saddam Hussein. Eso desembocó en que este país tuviera que tomar las medidas que el presidente, con todo el derecho y diríamos hasta con la obligación legal, tomó: colaborar con la operación Lanza del Sur y esta cruzada impulsada por el presidente Trump, dirigida por el secretario de Estado Pete Hegseth, que incluso del secretario de Guerra Pete Hegseth, que estuvo aquí para anunciar las medidas que voy a comentar ahora y que todos conocemos, y por el Departamento de Estado manejado por brillantemente ambos, tanto el de Guerra como el Departamento de Estado, en este caso por Marco Rubio, que ha hecho una labor espectacular, simple y sencillamente espectacular en el plano internacional. Nosotros como latinoamericanos nos sentimos orgullosos de alguna forma de tener ese talento y esa convicción, esa claridad de mente y esa fe que muestra el secretario Marco Rubio, que la siente y que mueve sus acciones, como también el secretario de Guerra, que es un devoto cristiano, que incluso lleva la cruz de Jerusalén, la cruz de Jesucristo tatuada en su pecho. Y por eso decía que le agradaba mucho saber que nuestro país es el único país que tiene a la Biblia y la cruz de Cristo en el centro de su bandera. Ese conjunto de circunstancias desembocó en lo que dispuso o fue anunciado por el presidente Luis Abinader y en rueda de prensa conjunta con el secretario de Estado del secretario de Guerra Hegseth, hace el miércoles de esta semana. ¿Qué se anunció? Que nuestro país daría colaboración logística importante a los Estados Unidos de Norteamérica a los fines de poder usar en forma limitada, temporal y coordinada y bajo supervisión de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana la base aérea de San Isidro para aterrizaje y despegue de transportes de combustibles y logísticos que el ejército y la Fuerza Aérea Norteamericana pudieran necesitar con motivo de las operaciones que van a implementar,
incluyendo algunas posibilidades de usar algunas áreas del Aeropuerto Internacional de las Américas. Eso es de entrada perfectamente legal, de entrada. Por eso nosotros como partido y como en este caso el doctor Marino Vinicio Castillo, presidente ad vitam de nuestro partido, pero también mis hermanos Pelegrín, Vinicio, yo en la medida en que puedo hacerlo por redes y la declaración pública que la Fuerza Nacional Progresista ha dado, le hemos brindado un apoyo a esas medidas por múltiples razones, empezando por la necesidad que tiene nuestro país de hacer esa defensa por los daños que sufre frente a esas redes y a ese flagelo terrible del narcoterrorismo. No nada más por colaborar con los Estados Unidos, que ya es suficiente, es una buena razón. No, eso no es una lucha de los Estados Unidos nada más. Es porque es el interés nacional nuestro el que está en juego. Y esa operación a la que se le da apoyo logístico, a quien beneficia en principio, porque la droga llega aquí primero, a esta isla primero que a Estados Unidos. Y a ese Haití, que es una caldera a punto de explotar, manejada por el crimen organizado, y que a nosotros seríamos los principales afectados de esa explosión. Por eso es que nosotros le hemos dado el apoyo que el presidente Abinader merece con este tipo de decisión firme que tomó. Y lo tomó amparado, número uno, y ahora vamos a darle a ustedes una serie de datos, ya diríamos jurídicos, para cumplir con lo que siempre ha sido el interés del doctor Marino Vinicio Castillo, de que la respuesta sea didáctica en lo posible para orientar sobre temas complejos que quizás el país no conoce, por lo menos no tiene las intríngulis jurídicas de las mismas, y a veces puede dejarse llevar de desinformaciones. En este caso, esas medidas que fueron ordenadas por el presidente Abinader están amparadas, número uno, en convenios internacionales que se suscribieron con los Estados Unidos de América, los cuales fueron el gobierno de la República Dominicana y el gobierno de los Estados Unidos de América, acuerdo para suprimir el tráfico ilícito por mar de estupefacientes y sustancias psicotrópicas del año de 1995 y su protocolo de ampliación que lo llevó a operaciones aéreas también en el año 2003. Este acuerdo denominado, aquí está la protocolo entre el gobierno de la República Dominicana y el gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de la República Dominicana y el gobierno de los Estados Unidos, esto fue en el año 2003, recordando el acuerdo entre el gobierno de la República Dominicana y el gobierno de Estados Unidos relativo a operaciones marítimas antidroga, firmado en Santo Domingo el 23 de marzo de 1995, deseando complementar el acuerdo así para ampliar la cooperación en la supresión de tráfico ilícito por tierra y por mar, considerando el compromiso firme y continuo de ambos gobiernos de emprender una campaña agresiva contra el narcotráfico. Eso se firmó. Es una obligación de nosotros como Estado cumplir esto. Se dispone, entre otros acuerdos, en el artículo 10,
el gobierno dominicano, de la República Dominicana podrá permitir previa notificación a los funcionarios correspondientes y en coordinación con los mismos, en las ocasiones y por el espacio necesario, la debida realización de las operaciones requeridas en virtud de este acuerdo. Empieza a enumerarla, una de las cuales está el aterrizaje y permanencia temporal de aeronaves del orden de Estados Unidos, de los Estados Unidos, en aeropuertos internacionales con fines de reabastecimiento de combustibles, suministros, asistencia médica, reparaciones menores, meteorología y otra logística y propósitos afines. Eso está aprobado por un convenio que República Dominicana está obligado a cumplir. Y no solamente en este caso que está obligado a cumplir, que le interesa que se cumpla, porque el problema que se quiere resolver no es de Estados Unidos nada más, sino nuestro también. Pero por si acaso esas facultades que ese acuerdo le da al presidente de la República no le quedarían claras a algunos diríamos, recalcitrantes que le quieren hacer en forma, diríamos, indirecta el juego a las causas de la famosa dictadura cubano-madurista, que hay muchos de ellos por ahí que están rezongando. El presidente de la República está autorizado formalmente a hacer lo que hizo por lo siguiente, por los artículos 128 y 260 de la Constitución, que se los voy a leer para que se vea en qué medida se puede negar que el presidente habría estado facultado para hacer lo que hizo. Artículo 260 de la Constitución. Constituyen objetivo de alta prioridad nacional, 1, combatir, no es con palabras, diríamos, equívocas, combatir actividades criminales transnacionales que pongan en peligro los intereses de la República y de sus habitantes. Es un mandato, es una orden al Estado, al gobierno de la República Dominicana de hacer eso. Artículo 128, literal F. Se autoriza al presidente, entre las facultades que tiene el presidente, según nuestra Constitución, tomar las medidas necesarias para proveer y garantizar la legítima defensa de la nación en caso de ataque armado actual o inminente. Actual o inminente. Por parte de nación extranjera o poderes externos. Repito, o poderes externos, como ni más ni menos es lo que está enfrentando la operación Lanza del Sur. Las organizaciones coordinadas del crimen transnacional del narcotráfico son un poder, y un poder externo, con mucho dinero, con muchas armas, incluso en algunos casos más que ciertos estados, que está haciendo una agresión contra los países donde opera. Estados Unidos cambia de doctrina por una sencilla razón. Ellos calcularon el daño en muertes de jóvenes norteamericanos por la droga y andaba por el orden de los 100,000 al año. Estamos hablando del doble de las víctimas de Vietnam. Porque antes quizás el narcotráfico, el tipo de narcótico que se comercializaba, eran todos dañinos, pero los que se han estado comercializando en los últimos 3 o 4 años, sobre todo el terrible fentanilo, son venenos.
venenos, físicamente venenos. Porque el que se encadenó a eso, lamentablemente no tiene salida, sea joven, y que incluso afecta a la familia de ese joven. Consecuencia, ya ellos lo están viendo como si fuera un arma química o biológica masiva que se la ha estado metiendo allá. Entonces, en este caso, nosotros, el presidente tiene la facultad de tomar medidas de defensa para daños actuales o inminentes por parte de nación extranjera o poderes extranjeros, debiendo informar al Congreso Nacional. Repito, informar, no consultar, ni pedir autorización, ni deliberar, porque dice, informar al Congreso Nacional sobre las disposiciones adoptadas. El presidente adopta las medidas por el alto interés nacional que tiene y luego le informa al Congreso, como ni más ni menos hizo el presidente Abinader, informándole no solo al Congreso, sino a toda la nación. Y solicitar la declaratoria de estado de defensa si fuere procedente. Y ojalá y no lo sea en el futuro, pero es una de las facultades que tiene el presidente de ordenar un estado de defensa de nuestro país, si el caso lo ameritara, sobre todo con la caldera explosiva de Haití, que no es de dudar que con motivo de esta operación de Lanza del Sur, esas mismas organizaciones terroristas, narcoterroristas que controlan Haití, puedan querer usarlo para subvertir aún más ese país y quién sabe si hasta para enfilar agresiones terroristas contra nuestro país. En consecuencia, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista constitucional, el presidente ha tomado medidas que están dentro de sus facultades y de sus obligaciones, porque el 260 le traza la agenda de combatir a las organizaciones transnacionales en beneficio y en defensa del interés nacional. Pero si analizamos nada más desde el punto de vista legal esta iniciativa, yo creo que estaríamos perdiendo un poco la trascendencia mayor de la misma. Porque esta se inserta en la llamada, por eso inicié el programa hablando de la nueva doctrina anticrimen de los Estados Unidos. La operación Lanza del Sur ha sido dispuesta muy brillantemente por el presidente Trump para proteger a su nación, no hay dudas, no hay dudas, que estaba siendo vapuleada por el fenómeno del narcotráfico, usado hasta políticamente por los enemigos geoestratégicos de Estados Unidos para debilitar al pueblo norteamericano en sí, una especie como de bomba química masiva en todas las partes y tomar control de territorios. Por eso hay ciudades santuarios donde incluso los oficiales públicos están abiertamente barajando y oponiéndose a las medidas de retaliación y de persecución del crimen que ha ordenado el presidente Trump. Pero la operación Lanza del Sur habla de enfrentar a todas las organizaciones del narcotráfico por considerarlas narcoterrorismo en todo el hemisferio occidental. Nada más hay que leer el texto de lo que fue el anuncio oficial de esa declaración. Y lo que ha planteado el presidente Trump no se queda en proteger nada más a los Estados Unidos. Él quiere aunar fuerzas con el Estado, en este caso de la República Dominicana, pero con la mayor cantidad de estados, porque Salvador está colaborando también,
bajo el liderato luminoso del presidente Bukele, que se ha demostrado que sí se puede, con energía y con compromiso, combatir el crimen y poner bajo control el crimen. Su país lo ha salvado. Entonces, no se trata de una operación que ni siquiera se queda en Venezuela. Que Venezuela es la punta de lanza, diríamos, porque es donde el narcotráfico, fíjense que se instaló el famoso cartel de los soles, que es una manera de tener a las Fuerzas Armadas, a los mandos de las Fuerzas Armadas venezolanas, que son importantes, bajo servicio y protección del tráfico, de la droga. Estamos hablando de un territorio controlado, diríamos, por los carteles, físicamente. Pero esa situación se presenta en muchísimos grados en otras naciones. Y lo que está haciendo el presidente Trump es abrir diríamos, el espectro de apoyo a esas luchas en los países víctimas de esas luchas, de ese flagelo. No es algo localizado, ni siquiera nada más con relación a Venezuela, como decía. Por eso es que está rezongando mucho el presidente de Colombia, que se pone nervioso cada vez que se habla de que se va a combatir esas redes. Ese presidente de Colombia había dicho hacía poco que toda esa droga que salía del Catatumbo, que es la zona en la frontera entre Colombia y Venezuela, venía en trayecto hacia Estados Unidos y Europa a través de Haití. Imagínense cómo se concadena el alcance, el ámbito ya diseñado de la Operación Lanza del Sur con la seguridad nacional de la República Dominicana. Nuestro país tiene por todos los medios que estar alerta contra eso y estar apoyando lo que puede ser ese esfuerzo de quitarle a Latinoamérica, en este caso a nosotros, el riesgo terrible de un suprapoder, porque ese narcotráfico transnacional es un suprapoder. ¿Por qué? Porque en todos los países tienen tentáculos. Y su finalidad es siempre la misma, que haya más drogas, que haya más control político de territorio por parte de ellos para hacer una especie de gobierno del crimen más que de gobierno de la ley. Esto es una guerra espiritual, si pudiéramos llamar así, aparte de ser una guerra logística, física. ¿Por qué? Porque ellos, en este caso las organizaciones del crimen transnacional, no se limitan a los espacios que ya tienen. Porque el negocio, mientras más amplio sea, mientras los pueblos caigan bajo el embate de las drogas y sus juventudes se pierdan, más dinero produce. Entonces se hace, diríamos, de la tragedia, de la muerte de los pueblos, se hace dinero. Así tan terrible y tan duro como se oye, esa es la triste realidad. Y esa es la realidad que el presidente Trump ha dicho que está sucediendo con su pueblo y que no va a permitir. Y por suerte para la humanidad, el Señor Todopoderoso lo protegió incluso de atentados, de 2 atentados contra su vida, que milagrosamente se salvó. Por eso el doctor Marino Vinicio Castillo ha dicho aquí que, con justa razón, que la vida, la trayectoria y ahora, diríamos, la decisión, la valentía y la iluminación que se ve en el presidente Trump como líder no solo de su nación, sino
del mundo, en el plano del que quiera el bien, del que quiera combatir la degradación, el, el embate del crimen sobre la vida social de los pueblos, sobre la destrucción de la familia, sobre la destrucción de los valores cristianos. Le apoya. El presidente Trump ya tiene un liderato mundial, mundial, ya no es solamente en Estados Unidos. Por eso el doctor Marino Vinicio Castillo le ha catalogado como providencial. Y no deja de tener razón, como ha tenido razón, lamentablemente, como él mismo nos dice, qué lamentable ha sido tener razón en todas estas cosas que han estado pasando. Porque para nadie es un secreto, y todo el mundo lo reconoce, que el doctor Marino Vinicio Castillo Rodríguez, y también en sus distintos planos nuestra familia, cuando ha tenido que participar en la vida pública, mi hermano Pelegrín, mi hermano Vinicio, que fueron diputados, yo de alguna forma, aunque soy el director de la oficina profesional y lo seguiré siendo, Dios mediante, pero no me he podido sustraer a esas luchas políticas en algunos episodios importantes de la trayectoria de nuestra familia. El doctor Marino Vinicio Castillo ha escrito volúmenes, y son cientos, si no miles, las horas de televisión que el doctor Marino Vinicio Castillo ha desarrollado a lo largo de estos 40 y pico de años que tiene, 45 años que tiene La Respuesta en el aire, alertando de que esto podía pasar. Recuerdo porque lo vivimos junto a él cuando alertaba en la época dura de los carteles colombianos, en este caso el cartel de Cali, el cartel de Medellín, cuando se hizo narcoterrorista la resistencia de los mismos frente al Estado colombiano, las guerras que generó, toda esa, diríamos, todas esas luchas el doctor Marino Vinicio Castillo las fue presentando al país como situaciones que había que atender, porque ese monstruo, ese leviatán del narcotráfico iba a crecer en condiciones de destruir a los pueblos, destruirle a los pueblos, ni más ni menos. Fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Incluso Estados Unidos, que yo recuerdo cuando él anticipó que con motivo del Plan Mérida que se puso en ejecución para tratar de contener el flujo de drogas a través de la frontera de México, vendrían entonces las redes a reposicionarse en el Caribe y sobre todo usar nuestro territorio y el de Haití, y ni más ni menos eso sucedió. Incluso alertar a las autoridades norteamericanas que ya estaban enfocadas quizás estratégicamente en otros destinos y en otros objetivos. Recuerden que ahí vino los atentados del 11 de septiembre del 2001, las guerras que tuvo que generarse después de eso. Estados Unidos de alguna forma descuidó, y más que de alguna forma abiertamente descuidó ese fenómeno en la región. Y ese fenómeno fue creciendo en una forma tan terrible que, como decía al principio, hizo metástasis. Y si alguna satisfacción puede tener el doctor Marino Vinicio Castillo y todos los que de alguna forma hemos abogado porque Estados Unidos reenfocara su interés en nuestra región, que es la región que más le debe competir y más le debe doler, porque es la más cercana y la más inmediatamente conectada con su seguridad hemisférica. Esa satisfacción que podemos tener cuando finalmente
viene un cambio de doctrina impulsado por el presidente Trump, que no está solo, sino que tiene un equipo brillante, brillante de colaboradores, cada uno en su nicho. El secretario de Defensa de Guerra, Peter Hegseth, devoto cristiano, como decía al principio, un hombre con convicciones, el Marco Rubio, a quien ya ponderé, la procuradora Pat Bondi, el director del FBI, Kash Patel, la encargada de la seguridad nacional, Homeland Security, Kristi Noem. Ese team brillante, los militares que han puesto en posiciones, es el que acompaña al presidente Trump en esta especie de cruzada para tratar de lidiar con ese leviatán. Entonces, como en este escenario nosotros somos parte central, porque Estados Unidos sí sabe que las rutas del tráfico, fíjense que ellos interrumpieron a bombazo limpio, pero interrumpidos al fin, la salida de embarcaciones desde las costas de Venezuela. Pero de alguna forma ellos entienden, por eso es que va a seguir la operación si Maduro no huye, como parece que está, como es una ficha puesta ahí por los carteles, y él es un jefe de un cartel, a lo mejor él no tiene autonomía para abandonar e irse, lo van a poner ahí a resistir, no importa lo que le pase a él, porque lo que se está peleando en Venezuela es algo más allá de Venezuela y de Maduro. Es decir, las organizaciones terroristas, narcoterroristas, van a tener un Estado bajo su control, guión Fuerzas Armadas, como Venezuela o no. Y eso tiene un rebote en lo que va a suceder después. Por eso es importante que Estados Unidos objetivizara y dijera cuáles son los aliados con los que puedo contar y le tocara las puertas a los mismos. En este caso, la República Dominicana es fundamental y ellos se han encargado de decirlo públicamente. Lo dijo el secretario Pete Hegseth, lo dijo el secretario Marco Rubio, lo dijo los congresistas que vinieron, lo dijeron incluso los funcionarios de la DEA que vinieron a darle un apoyo, un respaldo a la Dirección Nacional de Control de Drogas y a la labor que ha hecho esta y la Procuraduría General de la República con una serie de operaciones importantes que ellos sí saben, ellos son los que saben en el terreno lo que puede estar pasando o no. Cuando ellos vienen y dan esos respaldos, esos apoyos, el que está de fuera por lo menos ya tiene cierta idea de que por algo los están haciendo en el plano operativo, que es donde ellos más, diríamos, pudieran destacar la lucha. Es decir, ellos saben que es una lucha compleja, que es una lucha que diríamos que hasta ahora que llegó el presidente Trump estaba siendo manejada con un criterio más conservador en el plano de quizás enfrentar muchos de sus efectos, pero con la convicción de que no podían ser suprimidos el tráfico en su totalidad. Eso es lo que luce de lejos, que era la antigua doctrina, porque definitivamente durante mucho tiempo pasaban situaciones que uno no se explicaba. Por ejemplo, esa misma situación en Haití. ¿Cómo puede ser que Haití, que está cerquita de los Estados Unidos, se deje tomar por bandas criminales manejadas por los carteles de la droga? Por Dios. Eso es, incluso para la seguridad nacional norteamericana, eso es horrible. Y entonces la ONU, que iba a mandar unos guardias de Kenia
y que iban, que unos policías, unos super policías que iban a venir de Kenia, por Dios, teatros, puros teatros. Ahora no. Ahora ya hay una operación montada y definitivamente es algo que se va a caer de la mata, como dice nuestro pueblo, de que esa base de operaciones que tienen esos carteles ahí en Haití no puede seguir. Nosotros como país, y esta es otra de las satisfacciones, si se puede tener satisfacción en una situación tan terrible como esta, que no es el término más cercano, pero no lo es en todo el sentido de la palabra, es que los intereses estratégicos de los Estados Unidos de ahora bajo la administración de Trump están coincidiendo en forma, diríamos, milimétrica con los mejores intereses que debemos perseguir nosotros como nación. Y en este caso, con lo que ha sido la agenda de valores que nosotros en todos los órdenes hemos propendido humildemente en nuestro país, como partido y como familia. El presidente Trump, por ejemplo, tiene una idea clara y precisa de lo nocivo de la migración inducida para la integridad de los pueblos, porque lo ha estado sufriendo en su propio país. Incluso ahora ya va a tomar medidas aún más severas contra la migración, porque el presidente Trump ha determinado que no es una migración espontánea, sino inducida para ocupar los pueblos y luego ser manejado por organizaciones disolventes como si fuera un partido político adicional dentro de los pueblos y hacer el control político de los pueblos y derribar su integridad. Ni más ni menos lo que está pasando con nosotros aquí, con Haití. El presidente Trump ha sido, y lo ha impulsado, y de hecho lo está impulsando, una agenda de vida y familia y respeto de la fe, sobre todo la fe cristiana que orgullosamente él ha defendido. Ni más ni menos lo que ha sucedido o lo que debemos hacer nosotros aquí, que somos un pueblo fundado en 3 palabras: Dios, patria y libertad. Dios, patria y libertad. Tenemos la Biblia en nuestro escudo y fuimos fundados con un acto de fe. Coincidiendo ahora, nos agradó muchísimo ver a la embajadora, a la señora embajadora Lía Campos, cuando llegó al país. Lo primero que hizo fue, antes de llegar a la embajada, ir a la catedral, a rezar, a dar gracias a Dios, incluso a recibir una imagen bella de nuestra Virgen de la Altagracia. Y al propio secretario de Guerra, que se asombró y se alegró de saber que tenemos nuestra Biblia en el escudo. Es decir, es una oportunidad de nosotros como país, en este caso el presidente Abinader puede hacerlo, volver a insistir ahora con esta administración Trump, en que ese problema de Haití es un problema de la comunidad internacional, pero que nosotros no podemos cargar con él. Y si tenemos que tomar las medidas, incluyendo militares, para poder suturar esa especie de cáncer que se nos quiere transbordar para acá, lo vamos a hacer. Ustedes pueden estar seguros que en la mentalidad de la administración del presidente Trump, cualquier endurecimiento de nuestra posición con relación a ese riesgo nacional que representa Haití, se va a ver con buenos ojos y lo van a entender perfectamente. Y en este caso, colaborar y colaborar, porque estamos colaborando con ellos en algo que nos interesa a nosotros. Y nosotros podemos colaborar en ellos con ese problema, pero que se resuelva con el poder que tiene Estados Unidos, porque ese es un problema nacional, también para los Estados Unidos. Una base de operaciones del crimen en Haití no va en coincidencia con lo que ya ha sido ordenado como una especie de cruzada continental contra esas organizaciones criminales.
Así que yo creo que con esta sinopsis general de este tema que ocupó todo el programa, porque era lógico por la importancia que tiene, creo haber cumplido la encomienda honrosa de mi querido padre, que va a estar muy pronto con ustedes de nuevo, y que yo creo, como familia, sentimos el humilde orgullo, si se puede llamar así, de que ha sido un profeta, valga la palabra, profeta, diríamos, terrenal, de lo que ha sucedido y también de lo que va a suceder. Y a él le queda en la satisfacción amarga, pero satisfacción al fin, de no solamente haber descrito que vendrían los problemas, sino también el haber sugerido las salidas y los remedios para esos problemas, que sigue haciéndolo, sobre todo en su blog de la pregunta también, aparte de la respuesta, que sale las preguntas salen todos los miércoles. Como ustedes saben, este espacio está siendo transmitido por YouTube, aparte del canal Teleimpacto, que es su canal, y del canal 33, que es donde primero se origina por vía de televisión, que también es recibido por nuestros compatriotas en Estados Unidos, a quienes obviamente es importante que les lleguen estos mensajes de análisis de esta situación que hermana en una forma tan inmediata la suerte de las políticas norteamericanas con la suerte de las políticas nuestras. Así que muchas gracias y será hasta el próximo domingo en que el doctor Marino Vinicio Castillo estará con ustedes de nuevo. Muchas gracias y buenas noches.